Bueno, yo creo que lo primero, agradecerles a ustedes dos por esta masterclass de preparación para el 2026 que nos acaban de dar. Me presento, Melisa Uribe, soy líder del equipo de futuros en empresas. Precisamente lo que hacemos y ahorita y esta charla lo ha, digamos que nombrado todo y es prepararnos y anticiparnos para los cambios que vienen y por eso las preguntas, digamos que de cara a nuestros líderes. Y la primera que yo quiero tener con ustedes y que tú la mencionaste cuando terminabas es, pues, quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo, ¿cierto? Listo. Entonces, primera pregunta para los dos. ¿Cuál creen ustedes que es el aprendizaje más importante que nos tenemos que llevar del 2025? Antes de empezar, digamos que, y pasar al 2026, ¿qué tenemos que desde las empresas, desde los líderes de las empresas, que no podemos olvidar del 2025 para el año que viene? A ver, para mí es difícil responder la pregunta porque digamos que no estoy ahí, ¿no? No soy la empresaria que está en ese espacio, pero con la experiencia que tengo también atendiendo como cuentas tan diversas en toda la región y no solo en Colombia, es que donde se puso el foco y la energía para sacar el año, ¿no? Como que eso funcionó, como que cuando yo hablo con muchas de las empresas, me dicen el año empezó duro, que usualmente empieza, ¿no? Como difícil, pero al final siempre logran sacar. Y ahora que yo vivo en otro país, yo veo la diferencia en el empresariado colombiano en términos de la pilera, en términos de entender de la innovación, qué hago distinto, qué hago mejor, porque las condiciones del mercado no están dadas, ¿no? Como que no todo es fácil y eso despierta un lado de recursividad y como diferenciación importante. Entonces yo diría que ese aprendizaje de apostar por la diferenciación, por hacer cosas distintas a lo que ya sabemos hacer, da buenos resultados, porque lo veo, ¿no? En las dinámicas comerciales de las compañías que yo acompaño. Yo les diría dos cosas. Uno, creo que el gran mensaje de 2025 es, uno no tiene que esperar a ver qué va a pasar en el país. Uno tiene que hacer para que el país pase. Uno como empresario no puede esperar, es que va a pasar la reforma tributaria, es que va a pasar la reforma de la salud, usted tiene que actuar, usted tiene que vender, usted tiene que cubrir las necesidades del consumidor, usted tiene que pagar nómina, usted tiene que pagar deudas. Es no parar y esperar a que algo pase. Más allá de lo que, como lo dice Catalina, y estoy completamente de acuerdo con ese concepto, hoy vivimos en un mundo de incertidumbre absolutamente inmanejable. Y usted se queda esperando a que el gobierno tome una decisión, eso no va a pasar. Usted tiene que actuar hoy. 2025 fue el año en que actuamos. Y eso tiene una premisa muy bonita para ustedes como empresarios, por si no la han escuchado, pero se las vuelvo a decir, insisto, por si no la tienen presente. Uno tiene que tener los pies en el presente, pero la cabeza en el futuro. Los cambios van a venir, pero tengo que actuar hoy. Que yo no puedo aprovechar los cambios si vienen, que van a venir, si no hago las cosas hoy para aprovechar esos cambios y poder cogerlos cuando tengo que cogerlos. Gracias. Ahora, de cara a esos cambios que vienen, a todas las tendencias que vimos desde el consumidor, todos los números y los datos, aquí tenemos presentes a líderes de muchas áreas. ¿Qué deberían tener esos líderes para el próximo año, digamos que para llegar a este mejor escenario posible, ¿cierto? O sea, digamos que dentro de sus habilidades, dentro de sus pensamientos, ¿a qué deberían meterle el foco y la ficha estos líderes en el 2026? Yo, yo no conozco qué les va a dar a ustedes la Cruz Roja, no tengo la más remota idea, pero la idea del botiquín emocional es una buena idea. El próximo año va a ser un año neuróticamente emocional. Salimos de Navidad, nos gastamos toda la plata del mundo. Ya. Y entre Navidad y 31 de enero hay 47 días para que les vuelvan a pagar. Ahí arranca el hueco. Enero es arrancado. Febrero y marzo, política. Marzo, política.
Abril, Semana Santa. Mayo, primera vuelta presidencial. Junio, segunda vuelta presidencial y arranca mundial. O sea, yo no sé si ustedes conocen una tira cómica que se llama Mafalda de Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. Hay que comprar Nervocan Grajeas Ventiao. Primer semestre 2026 va a ser un tema emocional durísimo. Entonces tenemos que prepararnos para la emotividad de los empleados, la emotividad de los proveedores y la emotividad del consumidor. Va a ser muy volátil. Segundo semestre, se los anticipo, va a ser una fiesta espectacular. Sí, yo creo que en esa parte, yo diría que es mantener como lograr mantenerse viendo la panorámica y no meterse en la reactividad, porque pasa mucho ese lugar, lo que decías, si uno se enfoca en redes sociales, o sea, ya sale con el peor ánimo y siempre está ese lugar de mirar la foto panorámica y decir dónde están las oportunidades. Yo con muchos clientes les digo, sí, la gente está pagando más por servicios, la oportunidad, el entretenimiento se volvió un gran competidor de muchas empresas, de productos, entonces es como yo agrego servicios dentro de mi portafolio, es decir, las plata hay, oportunidades hay, pero si uno se queda en el discurso de esa emocionalidad y más siendo líderes, necesitan mantener como esa perspectiva para poder guiar a los equipos. Cata, voy con algo que acabaste de decir sobre las oportunidades. Hablaste de que el 2026 es el año del redireccionamiento. ¿Hacia qué dirección? Y hay muchos caminos, o sea, lo vimos en ambas conversaciones. ¿Cuál sería tu prioridad? O sea, los líderes tienen que elegir también como a qué apostarle o a qué oportunidades, precisamente lo decías, como donde se pone el ojo aquí, pues prospera, florece y demás. ¿Cuáles serían esas prioridades o esas tres cosas que tú dices, vengan, si van a meterle el foco a algo en el 2026 o a oportunidades, profundicen en estas? Para los dos, obviamente. Difícil. En mi tema de, digamos, como de tendencias y comportamiento, como hay tantos matices y tanta diversidad, es difícil como dar unas claves que les sirvan como a todo el mundo, pero basado en la presentación que yo hice, yo diría que tenemos que tener hoy en cuenta el impacto que tienen nuestros negocios, los productos que hagamos, los proyectos en las comunidades, en las personas, ¿sabes? Como no solo eso, a mi negocio quiere facturar esto y ya, sino como que a medida que yo crezca las comunidades alrededor de mi marca, de mis proyectos, como que eso me puede dar también una estabilidad más a largo plazo, ¿no? Como trabajar en esa creación de comunidades creo que es súper fundamental. Dos, creo que es ese lugar también de salirnos como de esa perspectiva de que el consumidor es una sola cosa. Como les decía, aquí había información muy rica en eso, en los matices, en las nuevas oportunidades que hay, en esa, ¿no? En esa mentalidad del consumidor que no solo la determina, por ejemplo, la edad. Entonces es abrirnos a nuevos conceptos de cómo definimos los que nos compran o los que acompañan un proyecto en particular, y le apostaría mucho al tema de creatividad en términos de que es algo que es potente aquí, es eso, cómo hacemos las cosas diferentes, cómo vemos, no veía ahorita cuántas chocolatinas ha vendido la colaboración con Ryan Castro, sabes que parece pero 1.200.000 chocolatinas vendieron más solo por tener un empaque diseñado en el barrio que él nació. Entonces, como que hoy el mundo en ese lugar de la chispa creativa siento que está mucho más abierto a, ¿no? a consumir ese tipo de productos que traen algo diferenciado y que traen como, ¿no? Como esos destellos de lo creativo. Entonces, creo que en esas tres cosas. 2025 fue para el marketing en Colombia un año que uno podría llamar de colaboración o de conexión. Esa vaina de que uno pueda comerse un bombombón manzana postobón es una oportunidad gigante de dos monstruos hablando. Pero eso también implica que tenemos que entender que esa colaboración puede ser intergeneracional. Solamente voy a decir cosas que dijo Catalina que están ya en el mercado. Si ustedes logran venderle su producto a una persona
10 años mayor que la edad promedio de su cliente, usted entendió el juego, porque la población se está envejeciendo. Y esa persona va a necesitar letras más grandes, esa persona va a necesitar productos con tapas más sencillas para abrir, esa gente va a necesitar cosas. Yo no sé cuántos de ustedes van a hoteles, yo por la viajadera en la que ando me la paso en hoteles. Yo estar en 3 hoteles a la semana en América Latina cubriendo la operación de radar por todo el continente. Yo aquí a ustedes los veo, acá no. Cuando yo entro a la ducha de un hotel y hay 4 tarritos elaboradísimos, finísimos, ¿usted sabe lo que me cuesta ver cuál dice champú? Aumente el tamaño de la letra de un producto y un consumidor lo ama. Ustedes me están diciendo, usted está muy nostálgico. Sí, pregúntele a Bancolombia con Conavi en diciembre este año. Gracias, Cami. Una pregunta para ti. Hablábamos de que pues no tenemos los mismos problemas de 1985, ¿cierto? Gracias. ¿Cuáles son los problemas claves del 2026 que como empresariado hay que resolver? Vamos a tener 3 tormentas duras. Uno, aumento de costos, y ese aumento de costos no lo vamos a poder transmitir a precios. No lo pudimos hacer en 25, no va a pasar en 26. Entonces me meto en la pelea harta. El gobierno va a subir el salario mínimo un 10% y la inflación va a acabar en 5. No sé cuántos hayan acá del sector educación o del sector salud. Se las pongo en español. Ustedes solo van a poder subir los precios de educación y de salud el otro año entre un 7 y un 8% y los costos de mano de obra les crecen 10. Los reventaron. Y eso no les queda otra opción. O que buscar eficiencias o echar gente o crear nuevos mercados. Y en el corto plazo no va a ser sencillo. Y en eso vamos a quedar atrapadas muchas empresas. Entonces, el desarrollo de nuevos procesos de usar herramientas tecnológicas, inclusive inteligencia artificial en ciertos procesos, puede ser útil, puede no serlo, dependiendo del proceso, va a forzarnos a buscar eficiencias de costos. O dejar que nos coman las compañías internacionales que pueden entrar más fácil. Entonces, problema 1, costos. Problema 2, campaña, la gente no va a comprar primer semestre, va a comprar segundo semestre, no va a invertir primer semestre, va a invertir segundo semestre. Y tercero, se nos viene un problema que no es menor y no nos lo han dibujado aún, y es que puede que nos vuelva una época de lluvias en el segundo semestre del otro año. Y eso cambia muchas películas en el mercado. Cuando llueve, la gente no va a la tienda. Cuando llueve, se caen las bancadas. Cuando llueve, se cierran carreteras. Cuando llueve, se lavan los sembrados y eso causa un problema de costos y de inflación. Ahí hay que tener cuidado. Cata, nos mostraste en varios momentos de la presentación, eso es como ese futuro impacto, ¿cierto? Que digamos que hoy señal débil hay por ahí que no la trajiste y que no está mencionada, pero que puede crecer y puede como sorprender un poco el mercado, el consumidor, la situación, mundo, o sea, un futuro impacto que quizá no estemos viendo y es, esto no está tan fuerte, pero hay que ponerle atención. Mm, Yo creería que en temas así como emergentes, a ver, me la pusiste difícil, pero estoy tratando aquí de como de entenderlo. Digamos que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de prioridades de diseño transversal a diferentes categorías, pensando en productos, por ejemplo, hablamos mucho de como la facilidad o los múltiples usos, o sea, como todo ese lugar de la mega practicidad en diferentes productos cada vez va a ser más relevante en términos de un producto que me soluciona, ¿no? Muchas cosas, o en moda, por ejemplo, cada vez vemos que es importante que se puedan usar en diferentes ocasiones, ¿no? Es como ese lugar de la multiplicidad de esas funciones de un producto porque hace que la gente invierta en él. Entonces, como que hoy vemos mucho esa sensibilidad de precio, pero es como le agrego valor en términos de la usabilidad, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que puede ser una prioridad en el diseño de productos que haga una diferencia y pensaría mucho en la oportunidad alrededor de los servicios
que también creo que ligado, por ejemplo, a los sustentables, eso, no sé, talleres de reparación o cómo hago que su producto pueda durar más en el tiempo, como con esa mirada sostenible en términos de circularidad. Creo que si eso se piensa desde el principio puede traer un impacto positivo también. Súper chévere. Camila, ¿te ocurrió alguno? Hay un lío gigante que se está cocinando y Catalina ha sido muy prudente. Y en Colombia se va a cocinar el triple grande, que es las consecuencias del desarrollo tecnológico. Sí, siento que ha sido muy polite. Obviamente, ella representa una marca, tiene que serlo, yo puedo ser irresponsable. Y es la demanda de energía por persona en el mundo está disparada. Cada vez que ustedes les piden a ChatGPT que le escriba una carta, eso consume la energía que captura un árbol en un mes. Hoy, los supercomputadores de estas compañías están sumergidos en Islandia para mantenerlos fríos. Google compró 3 reactores nucleares por si no están enterados. Y mientras el mundo está en la batalla de la energía, Colombia el próximo año puede quedarse sin energía. Solamente en gas tenemos que importar el 30% del gas que necesitamos el próximo año. Entonces, la batalla por la energía va a ser un dolor de cabeza en 2026 y eso les va a pagar les va a pegar a ustedes en diseño de producto, en prestación de servicios y en estructura de costos. Para terminar, una última pregunta también facilita para los dos y es, digamos que, y nosotros lo hemos tenido en las conversaciones de futuros que hemos hecho este año, pararse desde un lugar posibilista y optimista es complejo, ¿cierto? Porque el día a día de los líderes y de los empresarios es un día a día muy duro. ¿Cuál, digamos que, qué oportunidades, o sea, cómo pararse en ese lugar, ¿cierto? Cómo mantener esa visión eh, positiva y optimista de, digamos que, de ese futuro y a todo lo que nos enfrentamos, es decir, cómo aguantar ese primer periodo que sabemos que va a estar duro y demás, y digamos que qué posibilidades nos trae de mirar hacia el futuro desde este lugar, o sea, qué posibilidades abre y qué puertas abre, eh, digamos que pararnos desde ahí. Yo creo que es como lo que hizo Camilo en su charla, que es mantener la perspectiva, o sea, mantenerse en ese espacio de verdad, entender qué funciona, qué no funciona, dónde puedo, ¿no? Hacer un cambio específico, pero no ese, siento que hay mucho este vicio de decir, nah, es que está mal, no, es que el gobierno está mal, no, como mucho desde ese lugar del lenguaje simplemente que ya da o setea como un ambiente de trabajo. Entonces es como, me acuerdo que en una de las macrotendencias nosotros hablábamos de ese lugar de mirar, ¿no? El hecho, o sea, qué funcionó, qué no funcionó, muchas veces por las mismas dinámicas de los empresarios, siempre el año, nada, el año, qué año tan duro, no sé qué, no, hay que, y luego es como, no, está buenísimo, remató buenísimo el año, pero entonces es eso, es como si ya, y con el trabajo que hizo Camilo, que me pareció sensacional en esa perspectiva del año y a nivel histórico, es apegarse a los datos también. O sea, mi empresa hoy vende más que el tal tiempo. Sí, los costos aumentaron, pero he crecido en estas categorías o tenemos oportunidades en estas otras áreas. ¿Sabes? Como apegarse al dato y al hecho de lo que realmente es, porque hay mucho ruido y mucho barullo que sale como de simplemente automatizadamente quejarse, ¿no? Entonces es como, no, de verdad, hemos crecido, hemos impactado esto, hoy tenemos un, no sé, un precio promedio, un ticket más alto, o tenemos mejor calidad en esto. Como que creo que eso es lo que permite reconocer, terminar el año reconociendo lo que se hizo bien y dónde se puede potenciar, ya te da como un arranque mucho más positivo. Yo intenté encontrar la palabra en internet y no la encontré. Los japoneses tienen empresas que tienen más de 200 años. Esas empresas tienen un nombre, es que no me acuerdo el nombre de esas empresas. El nombre en japonés, obviamente, memorizarlo es difícil. La mayoría de estas empresas ya pasaron todos los grandes cortes. El primer corte de ustedes como empresarios es sobrevivir los 3 primeros años. El segundo corte, sobrevivir el primer paso generacional.
el tercer corte, sobrevivir el tercer paso generacional. Estas empresas japonesas lo han logrado. Hablo de Mitsubishi, hablo de Toyota, hablo de Nintendo, hablo de una cantidad de compañías que llevan años en el mundo. Uno no tiene en la cabeza que Nintendo era una compañía de naipes. Y uno solo asocia a Nintendo con Mario Bros. No, esto es bastante más longevo que Mario Bros. Entonces, ellos tienen una tradición en estas empresas que es maravillosa, que los colombianos y los latinos la tenemos al revés, pero funciona. Uno siempre en las empresas le dicen, oye, escribe una carta a tu niño de 5 años o tu yo de 18 años de qué debería hacer bien para llegar en adelante. Es típica ejercicio reflexivo de la gente. Ellos tienen una silla puesta en la sala, qué pena, en la oficina del director de la compañía, que es la silla que ocupa las próximas 2 generaciones. Y cada vez que un gerente de compañía va a tomar una decisión, tiene que explicarle a la silla cómo esa decisión va a hacer que la compañía dure 2 generaciones más. Si los empresarios no empezamos a pensar en futuro, no va a haber futuro. Por las razones que tenemos, creemos en el mito de ser cabeza de ratón y no cola de león en Colombia, lo cual es una cosa muy difícil de tejido empresarial y de capital social. Pero en la medida en que tenemos la capacidad de levantar la cabeza, tenemos empresas gigantescas. Yo no sé si ustedes tienen presente, para no hablar de Bogotá ni hablar de Medellín, que la tercera productora de globos para fiesta del mundo es una compañía colombiana que tiene la licencia para producir los globos de los parques de Disney por 50 años. Sí, se llama Sempertex y ustedes la conocen. ¿Sabían que Colombia es el principal exportador de dientes artificiales del mundo? O sea, ¿usted cómo llega a esa idea? O sea, uno puede llegar a la ropa, uno puede... Voy a hacer dientes. ¿En serio? ¿Para hacer dientes? Entonces el ratón Pérez gigante, ¿cómo así? El colombiano que decide salirse del promedio arrasa el planeta. Tenemos que lograr salir del promedio. Y una buena forma es decirle a las siguientes generaciones, yo te voy a cumplir lo que viene, por eso las decisiones las estoy tomando hoy. Quisiera terminar esta conversación con una frase que es la que nos tiene acá hablando de esto. Para Confama, imaginar el futuro es el primer paso para crearlo. Y hoy les agradezco a ustedes dos por ayudarnos a crear ese futuro, a construirlo en esta conversación con cambios anticipados, con cifras y datos más que emoción también desde la economía y cómo está el mercado, pero desde el consumidor y cómo está la cultura y cómo está el consumo. Agradecerles profundamente a ustedes por esta conversación tan increíble. Esperamos que ustedes como líderes se sientan preparados, anticipados y listos para este año que termina y para cerrar con estas reflexiones este año y empezar el 2026 con toda la energía y el optimismo. Gracias a Gerencia Social también por abrir el espacio.